con todos ustedes los presentadores de la primera edición del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, Martina Klein y Josep Cuní. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. Magnífiques autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per haver acceptat la invitació d'AENA per reconèixer avui, aquí, la millor obra en narrativa hispanoamericana publicada durant l'any 2025. Como os imagináis, la labor de escoger un único título de entre todos los publicados a lo largo del último año es una tarea titánica, pero para eso hemos contado con 10 titanes, nuestros scouts, que son un grupo de 10 críticos y periodistas literarios de ambos lados del Atlántico que realizó una primera selección. Superada esta primera etapa, este primer capítulo, y gracias a la participación de las 7 extraordinarias literatas y literatos que componen el jurado, se elegirá a los 5 finalistas que nos acompañan esta noche. 5 obras que nosotros hemos querido hacer presentes en estos 5 sets que rodean este patio de mesas. Y aquí, en el Museu Marítim de Barcelona, también en otra sala adjunta, el jurado todavía está reunido y está terminando de deliberar quién será el ganador o la ganadora y cuyo nombre conoceremos después de la cena. Ya sabéis que el premio AENA está dotado con 1 millón de euros para la obra ganadora y 30.000 euros para cada finalista. Y además, AENA va a adquirir miles de ejemplares de estas 5 obras que se distribuirán en bibliotecas, escuelas, centros culturales, etc. Pero ¿quién mejor que para hablarnos del premio AENA sea su presidente, el promotor de esta iniciativa, un hombre que ha conseguido que estos últimos días esté en boca de todos? Señor Maurici Lucena. Bon vespre a tothom. Buenas tardes, noches a todos. No sé la traducción de vespre al castellà, así que utilizo una expressió més senzilla. És molt emocionant aquest acte per una empresa com AENA, més encara en aquesta primera edició, que inevitablement marcarà el perfil que volem que adquireixi el premi, és a dir, que es tracta de començar bé, i espero que tots vostès disfrutin, gaudeixin com aquest marc incomparable del Museu Marítim de Barcelona mereix aquesta celebració. Molt honorable president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, saludo, encara que sigui anticipadament, a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que se unirá a nosotros en unos minutos. Autoridades, autoritats, señoras y señores, bienvenidos a la ceremonia de la primera edición del Premio de AENA de Narrativa Hispanoamericana. Muchas gracias por su asistencia. Como digo, la primera edición siempre es muy especial y es un placer ver tantas caras, no solo conocidas, sino que son realmente personalidades muy importantes del mundo literario y de la cultura hispanoamericana. Hago una aclaración. Cuando hablamos de hispanoamericanos, cogemos la acepción, creo que es la tercera, de la Real Academia de la Lengua Española, que es España y América Latina. Hay otras acepciones posibles, pero técnica y jurídicamente el premio de AENA Narrativa emplea esta acepción. Voy a ser breve, lo voy a tratar. Es apasionante reunir, como decía, en este espacio incomparable a personalidades tan destacadas de España, también de Cataluña, de América Latina, del ámbito literario, cultural y editorial.
El deseo de AENA, y lo digo ya por adelantado, y el mío propio, es que nos podamos reencontrar cada año en las futuras ediciones del Premio AENA en Barcelona, porque nos gustaría en esta ciudad rendir cada año un tributo de manera festiva, de manera un tanto desinhibida, a la lectura, a la publicación de buenos libros y a los escritores que los hacen posibles. Lo han hecho los excelentes presentadores de esta gala, quiero reconocer públicamente a los verdaderos hacedores del premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. En primer lugar, a la empresa La Tropa, todos han hecho una excelente labor. En primer lugar, la empresa La Tropa, a los directores técnicos del premio, a los directores literarios del premio, Álvaro Colomer y María José Solano, han hecho un trabajo realmente extraordinario, y sobre todo a los preseleccionadores de los libros finalistas, que en la jerga del sector se denominan scouts, gran descubrimiento léxico por nuestra parte, y también muy especialmente a los miembros del jurado. Y particularmente quiero destacar la figura de Rosa Montero, la presidenta del jurado. Ha sido una estupenda presidenta y digo honestamente que es la mejor posible de esta primera edición del premio AENA. A través de la cuidada y muy pensada arquitectura del premio, que nos llevó meses confeccionar, lo que hemos tratado es de que en la práctica los directores técnicos literarios del premio, los preseleccionadores, es decir, los scouts y los miembros del jurado, en última instancia transfieran su caudaloso prestigio literario a este premio. Y yo creo, de verdad, que el resultado salta a la vista. Se han seleccionado 5 libros finalistas de narrativa en lengua española sobresalientes publicados en 2025. Desde que se presentó públicamente este premio, hace ya unas cuantas semanas, se ha escrito bastante y no siempre con buena orientación sobre el premio AENA de narrativa. En realidad, las cosas, como pasa muchas veces, son más sencillas. La decisión de AENA de crear esta musculosa iniciativa de mecenazgo, en realidad es una parte de la responsabilidad social corporativa de todas las empresas y muy singularmente de las empresas grandes, que, por decirlo en términos anglosajones, pretende, en última instancia, devolver una porción a la sociedad de lo mucho que AENA le debe a esta sociedad a través de la gestión y de la propiedad de los aeropuertos de la compañía. En realidad, y entrando en el terreno económico, el controvertido premio Nobel de Economía Milton Friedman, yo creo que, siempre con ese tono provocador que le caracterizaba, y esto es un homenaje a Claudio Aranzadi, con el que hemos hablado bastante de este tema, yo creo que cuando Milton Friedman dijo a principios de 1970 que la responsabilidad social corporativa de las empresas era una y exclusiva, aumentar los beneficios, creo que no tenía razón. El mundo, las sociedades contemporáneas son imperfectas y en ese mundo imperfecto cobra pleno sentido que exista un mecenazgo que puede ser individual o un mecenazgo, en este caso empresarial, para tratar de contribuir modestamente al apoyo del interés general. La vinculación de AENA con el sector de la cultura tiene una larga tradición. Hoy lo que hacemos es simplemente expandir nuestra presencia en el mundo cultural, abarcando a través de la responsabilidad social corporativa el mundo literario. Porque no vamos a entrar en debates, que son yo creo que debates un poco estériles, porque creo que a estas alturas los efectos benéficos de la lectura y la publicación de buenos libros están claros y son indiscutibles. Además de los premios económicos, como han dicho los presentadores de la gala, AENA adquirirá una cantidad muy significativa de ejemplares de las obras ganadora y de las obras finalistas para donarlos, en primer lugar, a los empleados de AENA. Somos más de 11.000 empleados, contando España, Reino Unido, Brasil, México, y también, y esto es muy importante, para donar
muchos ejemplares a las instituciones públicas de los territorios que acogen los aeropuertos propiedad o que gestiona AENA. Estas instituciones públicas posteriormente distribuirán estos ejemplares adquiridos por la compañía en centros educativos, en bibliotecas y en espacios culturales. Hago un poco de arqueología, aunque sea reciente. La idea preliminar y muy borrosa del premio AENA de Narrativa Hispanoamericana se remonta a mayo de 2025. Desde entonces, AENA lo que ha hecho es, por una parte, un minucioso análisis interno, sobre todo comparado internacional, de los distintos premios literarios de distinta naturaleza que existen en el mundo, tratando de tener como referencias a los que mejor funcionan. Y, por otra parte, y esto es importante, los directivos de AENA hemos hablado con muchos escritores, críticos literarios y editores. Varias de las personas consultadas están hoy en esta gala y saben que les agradezco enormemente su generoso tiempo, sus valiosos consejos técnicos y literarios y, muy importante, su aliento en la puesta en marcha de esta iniciativa. El diseño preliminar del premio, con los consejos de estas personas expertas consultadas, mejoró sustantivamente y, como resultado, pueden ustedes leer las bases y la convocatoria del año 2025 para comprobar que, como mínimo, siguen las mejores prácticas internacionales y son muy pulcras literaria y jurídicamente. He aprendido una cosa en estos meses. No voy a citar públicamente a estos escritores, editores y críticos literarios que nos han ayudado, porque el mundo literario es muy complejo, es muy sofisticado, fascinante, pero me palpo la ropa y prefiero evitar meter a estas personas consultadas en cualquier jardín. Lo he aprendido, yo diría, a toda velocidad en estas últimas semanas. Para la aprobación definitiva del premio fueron muy importantes también, y naturalmente, por una parte, la complicidad del Consejo de Administración de AENA. El Consejo de Administración es donde está representada la propiedad, es decir, los accionistas de la compañía, y lo quiero destacar también. Fue muy importante el respaldo sólido e imprescindible del representante del accionista mayoritario de AENA, que es el Estado, y por tanto es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que únicamente insistió Óscar Puente en que el premio debía guiarse exclusivamente por criterios de excelencia literaria y, por tanto, no tener interferencias ideológicas ni editoriales de ningún tipo. Creo que lo hemos conseguido. Y aprovecho para decir, como casi chascarrillo, mirando a nuestros flamantes finalistas, que Óscar Puente es precisamente un gran lector y hace unos meses me recomendó un libro, me lo descubrió, por tanto, de uno de los finalistas de este año, pero era un libro que yo no había leído de hace bastante tiempo, que es realmente muy bonito. Y también quiero agradecer muy sinceramente al secretario de Estado de Transportes, a José Antonio Santano, el apoyo también a la iniciativa desde su origen. Por otra parte, y creo que esto es importante, bastantes personas se han preguntado estos días, lo digo coloquialmente, ¿qué se le ha perdido a AENA, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo, en el terreno de los premios literarios? Es una pregunta que ha surgido una y otra vez, a veces en conversaciones informales y otras veces negro sobre blanco en medios de comunicación. Yo no puedo evitar una cierta estupefacción ante esta preocupación un poco trascendente, especialmente cuando repaso mentalmente los siguientes casos internacionales de mecenazgo que yo suponía bien conocidos. Pongo 3 ejemplos. Alfred Nobel, el padre de los premios Nobel, era un empresario de armamento que inventó además la dinamita. En segundo ejemplo, el prestigioso premio literario Booker, británico, fue impulsado en 1969 por un conglomerado empresarial, Booker McConnell, del sector de la distribución de alimentos. Y el tercer ejemplo, que es mi favorito,
es el premio Strega, el premio italiano de mucho prestigio, Strega, que fue creado en 1947 por el propietario Guido Alberti de la producción de un famoso licor italiano que se llama precisamente Strega. Con esto quiero decir simplemente que es lo normal que el mecenazgo corra a cargo de empresas o filántropos privados que no tienen necesariamente nada que ver con las actividades culturales o, en este caso, literarias que financian generosamente. Una última característica fundacional del premio AENA de Narrativa que quiero resaltar es la unión de España y América Latina por medio de la lengua española y la cultura. Este es un premio que no se queda en España, abarca jurídicamente, técnicamente, más de 20 países, más de 600 millones de habitantes unidos por la lengua española, y esta unión de España y América Latina, desde un buen principio, pensamos que tenía que convertirse en una de las grandes fortalezas del premio. Por esta razón, la alianza de nuestro premio literario con la Fundación Gabriel García Márquez, la Fundación Gabo, y con la Cátedra Vargas Llosa, como saben todos ustedes, 2 premios Nobel de literatura de alcance universal, cuyos representantes nos acompañan, es tan valiosa. Voy concluyendo. Los auténticos protagonistas de hoy son los brillantes libros de narrativa de Héctor Abad Faciolince, de Nona Fernández, de Marcos Giral Torrente, de Samantha Schweblin y de Enrique Vilamatas. Estos 5 escritores excelentes son la encarnación, esta noche, en el Museu Marítim de la ciutat de Barcelona, de la original y atinada descripción del oficio de escritor que la presidenta del jurado, la espléndida Rosa Montero, confeccionó en uno de sus últimos libros. Dijo en este libro, al que me refiero, Rosa Montero, lo siguiente sobre qué significa ser novelista. Ser novelista es, en realidad, una actividad bastante rara. Casi diría yo que estrafalaria. Consiste en pasarte una cantidad de tiempo enorme, 2 años o 3, o los que sean, encerrada a solas en una esquina de tu casa inventando mentiras. Permítame añadir que, a diferencia de las mentiras que con demasiada frecuencia envenenan nuestra convivencia, las mentiras de los novelistas, las mentiras de los libros que crean estos novelistas, son todo lo contrario. Son una bendición, son un prodigio que nos hacen mejores. Muchas gràcies per su atención, moltes gràcies per la seva atenció. Disfruten, por favor, esta gala de homenaje a los libros, que formalmente, y esto es importante, empieza con la bienvenida al jurado, que tras deliberar durante toda la tarde, ocupará la mesa que ven vacía. Un aplauso para... Muy bien, pues la bienvenida a la presidenta del jurado, a Rosa Montero, a la que acompañan Pilar Adón, Leila Guerriero, Alberto de Cuenca, Jorge Fernández, José Carlos Llop, Elmer Mendoza y, como secretarios del jurado, Vila San Juan y Calero. Buenas noches y disfruten la gala. Muchas gracias, Mauricio. Maurici. Muy bien, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Wow. Aquí está el nombre. Aquí está el veredicto y lo dejamos aquí junto al premio precioso para Ahí va que a estar nos observe cenar. presidiendo la cena Presidiendo la cena. Qué nervios, ¿eh? y creando expectación. Mucha expectación. Y nosotros nos unimos a la cena con vosotros y volvemos con los postres.
Bon profit. Bon Fins profit. ara. Tornem a ser aquí. ¡Quins nervis! Esperem que hagin sopat a gust. Martina? Esperamos que hayáis cenado muy bien, igual que nosotros. Qué nervios, ¿eh? Están por pasar cosas importantes, ¿eh? El sobre sigue ahí, ¿eh? Nos observa a todos el sobre. Para quienes nos están siguiendo a través de streaming, ya saben que estamos en el Museu Marítim de Barcelona, donde, por cierto, el jurado se ha reunido para deliberar y elegir al ganador o ganadora del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana. Nos acompañan también en la sala los 5 autores y las autoras finalistas, a quienes queremos agradecer muy especialmente su presencia esta noche. Un gran aplauso, por favor. Y se lo agradecemos no solo de palabras, sino también les queremos rendir un pequeño homenaje. Efectivamente, porque la manera como va a desarrollarse el acto a partir de ahora va a ser poco convencional, se lo advierto. Hemos propuesto, mejor dicho, a 5 artistas de diferentes disciplinas que se inspiren en las 5 obras finalistas para que cada uno de ellos y ellas, con su talento y desde su sensibilidad, nos presenten los textos respectivos. Ya ha llegado el momento de descubrir el resultado. Nuestro primer finalista, por orden absolutamente aleatorio, es Los ilusionistas, de Marcos Giral Torrente. Un aplauso para él. Como destaca Núria Zancot, una de nuestras scouts, en su informe de evaluación, leo textualmente: quizá la mayor originalidad de Los ilusionistas radique en el papel que asume el autor mientras realiza una suerte de autopsia familiar que combina indudable ternura con cierta lejanía que le permite no caer en la sensiblería ni tampoco en el victimismo. De alguna manera, es una novela de muchas vidas y de una sola, pues mientras desnuda de imposturas a los suyos, Marcos Giral se autorretrata sin pudor, ahondando en cómo todo lo visto, vivido y sentido, con, por y a pesar de ellos, ha condicionado su propia vida. El argumento avanza mediante la reconstrucción fragmentaria de una vida dedicada en gran medida a la literatura y al reconocimiento público, la de su abuelo, el escritor Gonzalo Torrente Ballester, frente a otra vida, la de su abuela Josefina, relegada a un segundo plano, sostenida con sacrificios y renuncias. Pues, basada en las cartas reales entre ambos, le hemos pedido a la dramaturga Alda Lozano que reviva a Josefina en el monólogo que vamos a escuchar a continuación, interpretado por Nieves Soria. E anche teña que marchar eu voltaré, a esta terra eu voltaré, a esta terra eu voltaré, a esta terra. ¿No le gustó lo que le dijiste de mí aquel día? ¿A tu nieto, Marcos? ¿A mi nieto? Él preguntaba por su abuela porque de verdad quería saber de mí, y eso merecía una respuesta mucho más compleja, más justa y más leal de la que le diste, Chalo. El relato que has recibido de mí me reserva en tan poco espacio. Casi todo lo ocupaste tú, claro. Y le molestó. Lo que le molestó es tu olvido de mí, porque eso supone el olvido de su madre y por la extensión de él mismo, de mi nieto. Mi ausencia y algunos silencios son lo único a lo que el pobre se puede aferrar. Tú, a solas, en Madrid, sin obstáculos, sin mí, podías permitirte esa vida gracias a mi aceptación. En tus cartas, que las ha leído, por cierto, decías que añorabas mi compañía en tu soledad.
Y él se pregunta si de verdad hubieras estado cómodo conmigo en esas reuniones madrileñas. Dudamos los dos de eso. Mamá era muy especial, le dice nuestra hija. Y le cuenta a Pichus que ante la negativa de mi madre a permitirme casarme contigo, escaso de fondos y enfermo de literatura, opté por forzar su aprobación y fugarnos. El origen de nuestros problemas está en los comienzos. Eso te dije en una de las cartas, ¿no? Ay. Él escribe, nuestro nieto, que el pasado se deshace al alejarnos, se embellece o se afea. Él sabe que todo lo que conoce debe ponerlo en duda. Si hasta nuestras hijas le aseguraron que el día de mi muerte me aparecí después para visitarlas mientras dormían y le dijeron, Pichus, que me acerqué a ellas, las miré con mucha dulzura y después me desvanecí sin necesidad de alcanzar ninguna puerta. Aquí, en la Villa Gallega, donde nací, nos conocimos tú y yo. Ambientaste tu famosa trilogía y nació nuestro nieto en el verano de 1980. Mi madre se casó con un hombre fuerte al que después despachó dándole dinero para que emigrase. Mi padre, el que jamás estuvo pero que se llevó toda mi herencia y regresó por segunda vez el día de mi muerte. Nuestra hija recuerda que una tarde me sorprendió escribiéndole una carta y pidiéndole que me mandase unas medias de nylon y carmín. Fue ella quien descolgó las fotos después de leer el testamento. Chalo, ¿no reuniste a nuestros 4 hijos delante de mi cadáver y les hiciste jurar? Yo sabía que te volverías a casar, claro. Yo les avisé, si es que viví una de penurias los 12 años que estuviste fuera y te amé. Y nos deseamos, eso es así. Nuestros hijos crecieron adorándote sin resentimiento. No lo iban a tener si yo, que soy su madre, no lo había sentido. Bueno, no lo había mostrado. No juzgues por ti misma, Josefina. No extrapoles a partir de lo que has sentido. Las mujeres amáis de un modo diferente, más generoso, más ciego. Esto me dijiste en una de las cartas. Y en otra de tus cartas me dijiste, no tiene sentido imponernos tanto peso. No quiero responder a tus reproches. ¿Por qué volver a las tristezas del pasado? ¿Por qué, Chalo? ¿Por qué? Pregúntale a tu nieto. Gracias, Nieves Soria. Para presentar la segunda obra finalista, volamos a Buenos Aires, porque de ahí nos llega el libro de relatos El buen mal, de Samantha Schweblin. Un aplauso para ella, por favor. Se trata tal vez de la cuentista más importante que ha dado América Latina desde Silvina Ocampo o Clarice Lispector, aunque se parece un poco más a la primera. Su género aquí es el cuento fantástico y esta colección funciona como una especie de antología del miedo cotidiano. Escribe en su informe otra de nuestras scouts, Verónica Chiaravalli. Entre los relatos que integran El buen mal, el compositor y pianista Alex Gassen se ha fijado en El superior hace una visita, que la crítica, por cierto, ha emparentado con las películas de los hermanos Coen, de Tarantino o de Haneke. En este relato, la casa propia se convierte en un espacio hostil y un intruso descontrolado lo mismo se tumba en la cama de la hija ausente, como prepara unos huevos revueltos o saca una pistola con la que apunta a la cabeza de la protagonista. Escuchemos a continuación una composición absolutamente original para la velada y para este premio literario que interpreta al piano el propio Alex Gassen.
Y de Buenos Aires volvemos a Barcelona, pero una Barcelona tomada por unos androides con cuerpo humano denominados Denver 7, que solo podían haber salido de la mente de Enrique Vila-Matas. Un aplauso para él. Vila-Matas es una institución de la escritura metaliteraria, muy cercano a clásicos contemporáneos como Kafka, Walser y Borges, al tiempo que incomparable, único. Su prosa es laberíntica y lúdica, propia de quien ha dedicado su vida a explorar los límites de la ficción, según describe Jordi Amat, otro de nuestros scouts. En esta obra, continúa Amat, la precisión estilística se une a una erudición que nunca es pesada, que sirve como juego intelectual. Vila-Matas maneja el lenguaje con precisión y libertad, construyendo una voz singular. En definitiva, un libro fascinante. En esta ocasión nos vamos a permitir dar vida a Río, la hija del protagonista que, aunque no dice ni una palabra en la novela, ha inspirado esta performance concebida por Alda Lozano y ejecutada por la actriz, dramaturga y Premio Nacional de Literatura Dramática, Lola Blasco. Querido padre, viendo pasar las luces verdes de los taxis en dirección Punta Obama, viviste como si vivieras su conciencia de estar libres. Así, acabaste pensando que toda la literatura debería haber sido escrita por poetas malditos, tal y como se empeñase en morir, tópicamente, alto belly, apoyado en barras de bar imaginarias en las salas de lectura. Fuiste su replicante al servicio, su secretario artificial, pero también su amigo. Él te enseñó a leer y en los libros tú encontraste sus primeros destellos de conciencia. Tú, que me quieres ya totalmente contigo, fuera del tiempo y del espacio, en una eternidad fuera del mundo. Tú, que sobreviviste a tu fábrica, al gran apagón, que sobreviviste a nuestros días monstruosos cuando Aiko, mi madre, diese su salto mortal para irse por fin de un mundo tan artificial como tú lo eras. Tú, que sobreviviste a su ausencia de presencia infinita, la misma ausencia que Eurídice le dejó a Orfeo. Tú, que andas buscando por los cementerios de la tierra a una madre que nunca nació. Ya solo te quedo yo, papá, con mi mal indefinido, tan próximo al tuyo. Fuiste tú, apátrida, sin origen, sin ni siquiera infancia, quien a solas fabulaste que las puertas de nuestros dormitorios permanecerían abiertas a mi regreso, para que así el diablo del incesto se fuese o se quedase. Las vueltas que da la noche, padre. Sabes que puedo ser cruel. La noche, un viaje rectilíneo, abierto, sin retorno, como tu canon in progress. ¿Qué cantidad de verdad podrás soportar? De niña dibujaba casas con chimeneas con humo. Luego comencé a dibujar gorriones muertos en el camino, porque afloraba en mí eso que tú, pero especialmente mi madre, tanto temíais, mi gen Denver 7. Padre replicante que no quiere humanizarse más de la cuenta, que ni siquiera has nacido con recuerdos implantados. Tú, en edad peligrosa, al que busca la dulce brigada. Sé que aún conservas en tu trastienda cerebral una voz de espíritu denveriano que te dice que seas previsor y te escondas. ¡Corre, conejo, corre! ¿Podrás renunciar a tu tranquila vida de discreto viudo con hija? Ya he vuelto. Vuelvo a habitar mi antiguo dormitorio. Durante mi ausencia ha sido tu biblioteca ligera de cámara oscura al servicio de un canon. El canon que realizas y que es ahora tu ikigai. Un canon intempestivo, como el adjetivo que gritaba Nietzsche. Un canon fuera de lugar, desplazado. Un canon disidente. El canon de un androide de última tecnología. La ruptura de las riendas, pausa, del relato de Kafka. Querías buscar conmigo una eternidad de polvo enamorado. Soy tu estrella extraviada en este vasto abismo de oscuridad para ti. Puede que me mueva en el mundo de lo desacostumbrado pronto. Contigo. ¿Cómo será vivir en una biblioteca de libros derretidos? Anne Carson, en su poema, nos responde: sería confuso, imperdonable, una gran aventura.
Gracias, Lola Blasco. Seguimos nuestro viaje y volamos ahora hasta Chile, gracias a Nona Fernández, la autora de Marciano. Un aplauso para ella, por favor. Marciano es una poderosa novela escrita tras años de visitas de la autora a la cárcel para ver a uno de los personajes claves de su país durante los últimos años, Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Este libro es el recordatorio del pasado reciente de Chile, pero es sobre todo el testimonio de que a menudo el bien y el mal se entrecruzan a lo largo de la historia. Cuando las ansias de un grupo de jóvenes por cambiar la dictadura chocan con la legalidad. ¿En qué momento las ansias de libertad convierten a unos jóvenes soñadores en asesinos y secuestradores? Nona Fernández plantea muchas preguntas necesarias, presenta al lector más ignorante un mapa de cómo funcionaba la dictadura chilena, pero también de cómo era el día a día en una guerrilla y de qué queda el día después. Así lo escribe otra de nuestras scouts, Lara Hermoso. Las artes plásticas homenajean a nuestro cuarto finalista. Así ve las aventuras del comandante Ramiro, el pintador Patricio Hidalgo. Sí, al Mauricio le decíamos Marciano. No me acuerdo por qué. Parece que por las orejas grandes. En las actividades culturales que hacíamos ahí a fines de los 70, que eran la pantalla para organizar nuestras jugadas contra los milicos, resguardados en las peñas, en las tocatas, en las obras de teatro, en los campeonatos de ajedrez, en las jornadas solidarias. Volvimos a reunirnos como antes del golpe y empezamos a conversar, a intercambiar ideas y finalmente a complotar. Lo que más hicimos en ese tiempo fue rayados, no a la dictadura en los muros de las casas, abajo Pinochet en los frontes de los edificios, milicos culeados en los puentes, en los túneles, hasta en el pavimento de las calles que pisábamos. Salíamos por las noches muy tarde, en medio de los toques de queda, bien escondidos, cuidando de que los pacos no nos vieran. Pintábamos con spray o brocha, no a la dictadura, abajo Pinochet, milicos culeados. Teníamos 20 años y todavía no sabíamos que el sueño de la revolución no era inocente. Eso lo vinimos a entender después, un poco después. El ejército allanaba poblaciones, entraba a patadas a las casas, detenía y agredía con descaro. Los milicos salían a las calles vestidos de comando con las caras pintadas de negro, como si hubiesen estado en un campo de combate. Fue entonces cuando quemaron vivos a ese par de jóvenes, ¿te acuerdas? Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri. ¡Qué brutalidad! La gente protestaba en las calles y no solo se defendía. En las poblaciones comenzaron a atacar a los milicos. Hacían barricadas, tiraban miguelitos, lanzaban molotov. Respondían con lo que tenían. Vamos a matar a Pinochet, me dijo Rodrigo. Será una emboscada de aniquilamiento. Lo sorprenderemos a tiros cuando vuelva de su casa en la cordillera. Necesito que reclutes a tus hombres. De pronto a lo lejos divisamos la comitiva. Venían con las luces apagadas, avanzaban lento. Las motos que antecedían al auto del viejo aparecieron primero. En cuanto las vimos, el conductor de la camioneta que llevaba a la casa rodante encendió el motor. Cuando las motocicletas pasaron frente nuestro y siguieron de largo rumbo a Santiago, la camioneta dejó la berma y entró a la carretera. Lo hizo en una maniobra sorpresiva. Se cruzó rápidamente con la casa rodante cerrando el paso de los autos de la caravana. Los choferes se desconcertaron. Los escoltas no podían creerlo. Nadie atinaba a hacer algo coherente. Entonces Tarzán tomó el lanzacohetes que llevaba para abrir fuego, apuntó al primer auto, tal como estaba planificado, y apretó el gatillo para comenzar el tiroteo. Pero no ocurrió. El misil no salió. Lo intentó 2 veces, quizás 3, quizás 4, pero nunca se disparó. El arma traída especialmente para esta misión, la que había llegado en buque desde Cuba, no se disparó. Desde la ladera junto a nosotros, Ernesto apuntó al auto de Pinochet con su propio lanzacohetes. Si el misil de Tarzán no se había disparado contra el auto, los escoltas no importaba, porque él tenía al viejo en la mira, en el ángulo preciso, tal como lo había imaginado tantas veces desde que lo nombraron jefe de la operación. Ahí estaba el militar brillante formado en Bulgaria, el que nos habló de la historia. Ahí estaba, apostado en el lugar más privilegiado de la cima, listo y dispuesto para ajusticiar al tirano, cuando el arma cedió al desorden del malentendido, de la broma macabra y lo mismo que la anterior. No se disparó. El cohete estaba donde mismo, sin salir del cañón. No hubo explosión. Solo el grito de los pájaros anunciando lo que se venía. Impactante. En
En estos tiempos de conflictos, la guerra de Ucrania se asoma a esta gala con Ahora y en la hora, de Héctor Abad Facio Lince. Un aplauso para él. Este relato está basado en la propia experiencia del autor durante la invasión rusa. El libro confirma una de las operaciones más consistentes de la obra de Abad: escribir, amplificar y dar sentido literario al duelo. Su aporte está en la coherencia moral de su escritura, una literatura que asume la responsabilidad de mirar lo ocurrido. Como indica Paula Corroto en su informe de preselección de este título, tiene el mérito de ser a la vez novela, libro de memorias y reportaje periodístico. Ahora y en la hora homenajea a Victoria Amelina, una escritora ucraniana que murió por las heridas causadas por un obús ruso que le impactó delante del autor. Nosotros hemos invitado a una coreógrafa ucraniana afincada en Barcelona a rendir su propio tributo a esta mujer. Con ustedes, Alina Sokulska.
asegurar que he visto con admiración cómo se ha ido desarrollando todos los preparativos de este premio con tanto cariño, con tanto cariño. Yo no sabía, por ejemplo, lo de estas 5 películas, 5 traducciones multidisciplinares de los libros, y indica ese mimo y ese cariño con que se ha hecho este premio y ese claro respeto a la creatividad, a la cultura y sobre todo a los libros, porque los protagonistas de esta noche son esos 5 libros maravillosos. Os diré que 4 de ellos, salvo Nona, que la conocí ayer y que seguro que nos haríamos amiguísimas, pero los otros 4 son amigos míos y además los admiro muchísimo como escritores. Quiero deciros también que os mando a vosotros 5 un mensaje también de los demás miembros del jurado, que nos gustáis muchísimo, que somos súper admiradores vuestros, que vuestros libros son verdaderamente maravillosos, que ha sido difícil y hay un dolor en la elección, que ya habéis ganado para mí, porque realmente habéis ganado. Y quiero, por favor, pediros un último aplauso para todos. Sois grandes, de verdad. Y ahora ya voy. Está todo el acta que no la voy a leer la parte importante. Tras la deliberación conjunta de las obras finalistas, los miembros del jurado hemos procedido a la votación para determinar la obra ganadora y hemos acordado, por mayoría, otorgar el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana en su primera edición a El buen mal de Samantha Schweblin. Wow. Dejadme leer el razonamiento, que es muy breve, que destaca por plasmar en un volumen de relatos nuevos mundos turbadores, fascinantes y complejos. Samantha Schweblin recorre magistralmente la frontera entre lo posible y lo imposible con una prosa hipnótica. Es un libro de belleza inquietante que sitúa la tradición del cuento en su punto más alto. Enhorabuena. Bueno, buenas noches. Estoy en shock, ¿qué puedo decir? Literalmente me siento como si acabara de bajar de una ruleta. Bueno, quiero agradecer muchísimo al jurado. De haber sido muy duro estar en sus zapatos, porque esta lista de finalistas es buenísima. Quiero agradecer muchísimo a AENA, al premio AENA de Narrativa Hispanoamericana y a todo su equipo. Quiero agradecer muchísimo a 3 mujeres muy especiales que se ocupan de mí, de mis libros, mi
editora Elena Ramírez de Seix Barral, mi editora argentina Ana Laura Pérez y mi superagente Johanna Castillo. Me gustaría también agradecer, hay tanta gente para agradecer sin la cual esto no podría pasar, desde personas como mi familia que me leyeron desde muy chiquita y me contagiaron unas ganas tremendas por la lectura, hasta instituciones, como podría ser la muy quebrada y descuidadísima y abandonada Universidad Pública y Gratuita de Buenos Aires. Mis pares, escritoras y escritores enormes de mi generación con las que me pienso, con las que nos leemos. Está Nona Fernández acá hoy, es una de ellas. Y también sé que es un lugar común decirlo, pero tengo que decirlo. Yo quiero agradecer muchísimo a los lectores. A veces nos olvidamos, pero son estas personas increíbles que son capaces de agarrar un libro, este objeto cerrado y inerte sobre una mesa que se escribió hace una semana atrás o un siglo atrás, abrirlo y poner de verdad la ficción en marcha. O sea, ¿qué es esto? Es una cosa extraordinaria. Bueno, y como estoy muy nerviosa y ante la eventualidad de este inconveniente, hice unas notitas de 2 cosas más que quiero decir. Primero que me pregunto de verdad si el premio AENA y su jurado son conscientes de la declaración de principios que implica empezar un premio con un libro como este. Pienso en otros grandes premios internacionales. Se premian novelas y novelas y novelas extraordinarias, por supuesto, y muy cada tanto tiene que aparecer una Alice Munro o una Jhumpa Lahiri o una Banu Mushtaq, autoras de un talento ya, sobrenatural, para romper los cánones y lograr asomar un libro de cuentos. Me encanta que este premio incluya otros géneros más allá de la novela. Y hoy este premio da su primer paso premiando la excepción. Me emociona de verdad pensar que estoy recibiendo un premio que es también un reconocimiento al género del cuento. Creo que hoy no es un momento cualquiera para subir al escenario y recibir un premio como este. Parece que el mundo se cae a pedazos y nosotros insistimos en seguir celebrando la literatura, la importancia de las historias que nos contamos. Y ojalá me gustaría que nuestro mensaje de todos en esta celebración sea un poquito más afilado. Creo que no hay, de verdad, ser humano circulando por este mundo que no esté cruzado y comandado por las fuerzas de las historias. La literatura no cambia las cosas de un día para el otro, no salva vidas en peligro, no alimenta a los famélicos, no da respuestas finales. Somos todos, la humanidad entera sobre este mundo, un inmenso buque flotando en el mar. La literatura es el minúsculo timón que responde al volante, un 0,0 y algo % del buque. Pero es lo que hace que en días y días de navegación este buque llegue a un continente o a otro. Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza. La conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este, sería no ponerse a leer y a escribir en un momento como este. Muchas gracias. Enhorabuena, Samantha. Os voy a invitar educadamente a que retornéis a vuestras mesas, menos el presidente, que le necesitamos para cerrar este acto. Muchísimas gracias, miembros del jurado, por vuestro trabajo y por vuestra decisión. Muchas gracias. Presidente de AENA también. Molt bé, molt bona nit ja. President
d'AENA, Mauricio Lucena, alcalde, ministra, secretario de Estado, consellera, finalistes, miembros del jurado, senyores i senyors, molt bona nit, bones noches, benvinguts i bienvenidos. Vagi per endavant la meva felicitació a la guanyadora d'aquest premi, Samantha, l'obra Webmau, i també a tots els finalistes. Voldria començar amb un record per Josep Piera, escriptor valencià i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que ens va deixar aquest passat diumenge. Aquí, a Catalunya, no prohibim mai, ni prohibirem mai escriptors d'altres comunitats, tot el contrari, sempre seran benvinguts a les nostres escoles i als nostres instituts. La poesia són veus convertides en sons que diuen d'on venim, on anem y qui som. La poesía son voces convertidas en sonidos que dicen de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. Són versos de Josep Piera. Jo crec que aquest Premi AENA també diu molt d'on venim, on anem i qui som. D'on venim? Doncs tan sols cal que mirem on som, no? L'espai físic on som, les drassanes reials. Les drassanes sorgeixen sota l'impuls de la Corona d'Aragó, però també del Consell de Cent de Barcelona, alcalde, i de la Diputació del General de Catalunya. Tots hi tenien responsabilitats. Són fruit de la unió, de la col·laboració institucional al servei del progrés. Ahora nos encontramos justo al lado del puerto de Barcelona y del Mediterráneo. Este mar que ha sido testimonio de la llegada a Cataluña de miles y miles de personas procedentes de muchos países diferentes, pero con un deseo siempre compartido, tener una vida mejor y mejorar la tierra a la que llegaban, Cataluña. Este espíritu de acogida, de bienvenida, esta voluntad de cosmopolitismo son los que han convertido a Barcelona y a Cataluña, a Barcelona la capital literaria del boom hispanoamericano. ¿A dónde vamos? Pues también este mismo espíritu que llevó a Barcelona a protagonizar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Queremos ir hacia una renovada fraternidad entre Cataluña, España y Hispanoamérica. ¿Cómo queremos hacerlo? Pues como lo hacemos hoy con este premio AENA a la narrativa hispanoamericana, recuperando toda la ambición cultural y jugando a fondo dos elementos propios. Primero, la doble capitalidad cultural de Barcelona, catalana y española, y segundo, la condición de Cataluña de puente, no de muro, de puente con Hispanoamérica, entre Hispanoamérica y Europa. Hacerlo además sin complejos, con la máxima ambició. Per això és ben natural, i així ho sentim i així ho acollim, que un premi amb vocació hispanoamericana, un premi que inclou totes les llengües oficials que es parlen a Espanya, celebri la seva primera edició aquí a Barcelona i a Catalunya. Com també sabeu, Catalunya i Barcelona exerceixen el capital editorial d'Espanya i de l'àmbit latinoamericà i hispanoamericà. El 80%, el 80% de la producción literaria de España se produce aquí, en Barcelona, hecho que la convierte en la principal ciudad editorial del ámbito geográfico de habla hispana. Y finalmente, ¿quiénes somos? Pues al respecto de quiénes somos también nos la dan los escritores del premio AENA. Somos uno y somos muchos a la vez, somos una identidad de identidades. Disfrutamos de un escritor madrileño con apellido catalán, de un escritor barcelonés de alma parisina, de una escritora chilena que se crió junto a un mercado persa, de un escritor colombiano graduado en la Universidad de Turín y de una escritora de Buenos Aires que vive en Berlín. Y todos ellos reunidos aquí en el corazón de Barcelona, en el barrio del Raval, en cuyas calles, alcaldes, se escuchan lenguas de todo el mundo. Davant dels fets que ens volen reduir a una sola identitat, a una sola etiqueta, a una sola cultura, nosaltres ens sentim orgullosos de la nostra diversitat, una pluralitat que ens defineix, ens enriqueix y ens millora como país y como sociedad. Voy acabando. El mundo vive momentos difíciles y oscuros. Los hay que se vanaglorian de poder destruir una civilización entera en una noche. Vaya. ¿Podemos hacer cosas? Pues sí, claro que podemos hacer cosas. Para empezar, más cultura. Porque la cultura es más poderosa que el odio. No somos ingenuos, claro que no. Las bombas causan un dolor y un sufrimiento
que tenemos la obligación y el deber de intentar parar, pero tengamos claro que la capacidad de destrucción que algunos muestran como una prueba de fortaleza es en realidad una muestra elocuente de su debilidad. El ruido de las bombas siempre acaba desapareciendo, siempre hay un primer día para la paz y es entonces cuando nos damos cuenta de que lo que pervive es la esperanza y también son los libros, la lectura y la literatura. Por lo tanto, escritores y escritoras, seguid escribiendo, editores y editoras, seguid editando, instituciones, gobiernos y empresas, sigamos fomentando la lectura y la cultura. Muchas gracias y larga vida a este premio de AENA. Muchas gracias. Gràcies, molt honorable president. Gràcies, senyores y señores, por haber vingut. Muchas gracias por esta velada y, bueno, muchas gracias de nuestra parte y nosotros nos preparamos pues para volver el año que viene. ¿Pero como autores o como presentadores? Me parece bien las dos cosas. Para una tenemos más prisa que para otra, ¿eh? Para una tenemos más prisa que para otra y para una podemos ganar muchísimo más dinero que para otra. También es cierto. También es verdad. Gracias, bona nit i bona hora. Bona nit. Larga vida a los premios AENA.